El bachillerato, como se comentó al inicio, es una de las componentes más importantes que tenemos en la UNAM. Y yo creo que necesitamos reforzar muchísimo las conexiones con las escuelas, las facultades, los institutos, los centros, y es realmente un placer el que me haya invitado. Muchísimas gracias. El título está en realidad sacado del título de este evento, de la enseñanza de las ciencias experimentales en el bachillerato. Y en realidad no pregunté quiénes participaban, pero pues me da muchísimo gusto ver a todos los profesores de nuestro bachillerato aquí presentes. Imagino que son de las diferentes áreas de biología, de física, de química. Y los retos que tenemos, yo creo que son compartidos en todas las áreas. Me voy a centrar un poco más en la parte de física, pero la realidad es que yo creo que los problemas en la enseñanza y en el aprendizaje los compartimos en todas las áreas. Y la ciencia ha sido el motor de transformación de las sociedades desde hace muchísimo tiempo. Es lo que permitió pasar de la edad de piedra a la edad de bronce, a la edad de hierro, y lo que impulsa los cambios en la sociedad. Y la diferencia que tenemos en años recientes, desde el siglo pasado, es la rapidez con la que ahora se dan los cambios. Antes teníamos cierto tiempo que pasaba de un descubrimiento, de un hallazgo científico, a tener una innovación y a tener un desarrollo tecnológico. Ahora estos cambios se dan cada vez más rápido, y esto es un reto muy fuerte a las sociedades. Tenemos ahora la paradoja que se ha señalado en diferentes foros ya por mucha gente, de que por un lado tenemos la capacidad de explorar el universo, y vamos a tener una plática en un momento del doctor Alcubierre. Tenemos la capacidad de viajar en nuestro sistema solar, tenemos una serie de desarrollos tecnológicos muy fuertes en telecomunicaciones, ahora el uso de los celulares, que hace algunas décadas era todavía parte de los cuentos de ciencia ficción. Ahora pues lo tenemos de una manera muy fácil, a la mano de todos, desde los niños hasta todos nosotros. Y con ello tenemos la paradoja de que tenemos una cantidad enorme de conocimiento, y tenemos por otro lado una ignorancia tecnológica. La mayoría de nosotros somos incapaces de saber incluso cómo funciona el teléfono celular que usamos todos los días. Y el problema que se presenta es, curiosamente, que entre más avanza la ciencia y la tecnología, la ignorancia es cada vez mayor. Tenemos la mayor parte de las sociedades, en los países incluso industrializados, ignorantes en la parte tecnológica. Y esto eventualmente va a ser un problema, porque la ciencia y la tecnología proporcionan un poder enorme. Y si ese poder lo combinamos con una ignorancia y una falta de capacidad de entender incluso los alcances que esto tiene, corremos el riesgo de lo que se ha mencionado también ya mucho, de afectar al mundo. Y bueno, de pasada esperemos que nosotros nos vayamos antes de que eso pase. Entonces, realmente ese es un problema fundamental, y que lo queremos transmitir a nuestros niños y jóvenes lo que esto representa, y darles el interés, cuando menos las herramientas básicas para entender el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Yo creo que es uno de los retos más fuertes. Y esto pues se traduce también en lo que tenemos a nivel del bachillerato. Es una época de formación, de transformaciones, de cambios. Nuestros
niños y niñas cambian muy rápidamente, y con ello tenemos la capacidad de darles las herramientas y las capacidades para que tengan un desarrollo lo más bonito y fructífero y productivo que podamos. Aparte de lo que representa el bachillerato en la UNAM, del paso a las escuelas y facultades. Es una época formativa. Entonces, pues muchas felicitaciones a todos ustedes por el trabajo diario que ustedes desarrollan, que realmente es muy, muy importante. Dentro del desarrollo y el reto para la parte de enseñanza de las ciencias experimentales, que comenzó desde hace muchísimo tiempo con Galileo, incluso mucho antes con Arquímedes y una cantidad enorme de gentes que desarrollaron lo que es la parte experimental. Tenemos ahora pues la parte de que muchos de nuestros experimentos requieren una gran cantidad de infraestructura, requieren entonces tener habilidades mucho más amplias que solo uno diseñe un experimento allí en el laboratorio o un experimento para enseñar algún concepto en el aula. Dentro de eso tenemos pues, ahora la capacidad de entender al universo en su escala mayor, desde sus orígenes. Podemos estimar los tiempos, podemos determinar la cronología desde el origen del universo con el Big Bang, la gran explosión, lo que ha ocurrido a lo largo de casi 14 mil millones de años, cómo se formaron las primeras estrellas, cómo se formaron las galaxias, cómo se formaron los sistemas planetarios. Tenemos ahora la forma de estudiarlo en la escala más grande, a la escala del universo o ahora de los multiversos, y tenemos la posibilidad de explorar los confines del universo, de ver no solo el entorno más cercano en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, que antes era el universo que conocíamos, a lo que ahora representa, y ver cómo este universo está cambiando con lo que tenemos ahora de la expansión acelerada y el descubrimiento de la energía y de la materia oscura. Los experimentos también podemos usarlos para entender la estructura de la materia en sus propiedades microscópicas a escala subatómica, y estos experimentos ahora pues requieren infraestructuras extremadamente grandes y la participación de cientos de investigadores, de físicos, de ingenieros, y esto es un reto cada vez mayor, aparte de lo que representan los costos de estos experimentos, de miles de millones de euros o de dólares. Y ¿cómo llevamos esto a las aulas? Esto es un problema muy fuerte. Incluso en las universidades en donde estos experimentos se realizan, no hay forma de que uno enseñe a los estudiantes y que tengan ellos acceso a este tipo de infraestructuras. Y los que estamos más lejos, en países en desarrollo, pues claramente los retos son más fuertes, y en muchas ocasiones lo único que tenemos es la capacidad de verlo en los videos o las fotos. Los desarrollos también permean a la escala de la vida diaria, lo que mencionábamos de telecomunicaciones, de los celulares, de las tabletas, las computadoras personales, permean también y es parte de los beneficios que da toda la parte del desarrollo de ciencia experimental. En la parte de física médica, ahora nuestras capacidades de investigar de una manera no invasiva cuál es el problema del interior de nuestro cuerpo, estudiar el cerebro, ver incluso cómo está funcionando en el momento en que uno está hablando, lo podemos ahora hacer con la parte de resonancia magnética y todos los demás instrumentos que están a disposición y que están cambiando, revolucionando la parte de cómo se hace la investigación médica, cómo se hacen los tratamientos médicos. Esta la había puesto para nuestros reporteros. Bueno,
tenemos entonces que enseñar la parte experimental, que es lo que esto representa ahora, cuando menos dar idea de qué es el reto que tenemos y cuáles son los alcances que tiene el desarrollo de la investigación. Y podríamos, de hecho, hacer foros como examinando cada una de las componentes que ahora están involucradas en el planteamiento de un experimento. Para la plática me iba a concentrar en la parte de los conceptos, que son la parte básica del planteamiento de los experimentos. Si el problema que tenemos en muchos de los casos es que incluso conceptos sencillos son difíciles de transmitir a nuestros estudiantes. Y se vuelven más difíciles si uno tampoco los entiende uno muy bien. Entonces el problema es que transmitimos pues, lo que normalmente se usa, de que pues, las matemáticas son difíciles, no te preocupes, mijito, hay nada más con que la pases, con eso basta. Y obviamente pues, los niños y niñas lo que hacen es tratar de darle la vuelta lo más rápido posible y no enfrentar el problema. Lo tenemos desde la parte, como lo enseñamos, comenzamos planteándoles las ecuaciones, estas son las de electromagnetismo de Maxwell, pues es claro que difícil mandarles el concepto de cómo se hace. Y si los estudiantes nos presionan a que les expliquemos más, pues normalmente lo que hacemos alegremente pues es decirles que representa cada uno de los términos y decirles no te preocupes, es facilísimo entender. Mira, la E significa tal cosa, la B significa tal cosa, y esas cositas de ahí pues es parte de la matemática, que no te preocupes, ahorita te explico cómo va la situación. Es claro que eso no funciona. De hecho, lo que uno debería de ser capaz es de que nuestros estudiantes comprendieran, entendieran el concepto y tuvieran la capacidad, no necesariamente matemática en el momento, pero cuando menos la capacidad de plantear y de entender de dónde incluso vino la ecuación. Lo ideal es que un estudiante sea capaz de, al término de una clase, de construir la ecuación directamente de la nada. Y de hecho es lo que hizo al final Maxwell y todos los que hicieron esta parte de electromagnetismo. Ellos la construyeron en base a conocimientos anteriores. De hecho, esa es la capacidad, la habilidad que a uno le gustaría tener transmitida en nuestros estudiantes en las diferentes disciplinas. Cuando los estudiantes nos presionan, me imagino que tenemos de repente algunos un poco más latosos que otros, pues lo que hacemos alegremente es empezar a agarrar y explicarles cada uno de los conceptos como si fuera algo de receta que se tuvieran que aprender. Y ese es un problema fundamental, porque pues lo que estamos haciendo es transmitir solo la información, y esa también es la que tenemos desafortunadamente en el internet. Uno se mete y uno ve nada más y dice uno, pues qué fácil, la E significa tal cosa, ese es el campo eléctrico, y bueno, pues ya lo entendí. Claro que uno no sabe ni siquiera qué es campo, ya no es que es eléctrico. Y si le seguimos, pues lo que podemos hacer es llenarles la pizarra de cómo se hace el desarrollo. Y bueno, normalmente eso apaga un poco ya la presión de seguir preguntando. Entonces, no vamos. Y en general, incluso en conceptos más sencillos, a mí las ecuaciones más me gustan mucho, que es un desarrollo impresionante el unir la electricidad y el magnetismo, pero al final de cuentas lo hacemos en todos los casos en donde la mayoría de los profesores y los alumnos pues no entienden de dónde vinieron, y al final de cuentas pues da la impresión de que es algo mágico, de con inspiración divina, y de alguna manera llegó la inspiración que salvó el asunto, se creó esto de una cierta forma.
La realidad es que deberíamos de tener la capacidad de que nuestros estudiantes entendieran el concepto y tuvieran la capacidad matemática de desarrollar. Y con eso les proporcionamos las herramientas que le van a permitir eventualmente plantear un experimento. Y dentro de eso es la formulación de las preguntas. La parte de formular la pregunta, ¿qué es lo que uno está buscando? Es la parte crítica en plantear cualquier tipo de experimento, ya sea un experimento más sencillo, con poca infraestructura, a los experimentos grandes que ahora tenemos en la física moderna. A riesgo de hacer el ridículo en realidad, voy a usar una parte de lo que es en realidad la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, que son los conceptos más básicos incluso que uno tiene en la vida normal. La mecánica clásica en realidad es el estudio del movimiento, de cómo se mueven los objetos. Y dentro de eso pues tenemos los conceptos básicos que todo el mundo usa y que los usa uno, si uno va en el carro y el güey le dice hay un radar enfrente o hay un policía parando gente, y entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Pues disminuyo la velocidad, ¿no? O sea, la velocidad y todo eso pues es parte de nuestro movimiento, y de hecho lo hacemos en los movimientos normal, y nos mantenemos moviéndonos. También de hecho para el señor rector, si uno está aquí afuera en la entrada y pasa un señor caminando y le pregunta a uno ¿cuánto tiempo necesito para llegar a rectoría? ¿Qué contesta uno? ¿Qué dice? Un buen físico lo que debe de hacer es quedarse callado, que siga su camino. Y claro, después de verlo caminar un ratito, le grita a uno y le dice a uno, ya tengo la respuesta. Entonces dice, al paso que usted va, pues le va a costar como 40 minutos, o una hora, ¿no? Y lo que acaba uno de hacer, al permitir que el señor siga caminando, es hacer un cálculo de a qué velocidad va. Y entonces, pues uno dice, de aquí para allá son tantos kilómetros, ya ese paso de 3 kilómetros por hora, pues usted va a hacer un buen rato. ¿Sí? Y entonces, pues la ecuación que usamos es la sencilla, de velocidad igual a la distancia entre el tiempo. Y de ahí podemos manipularla y determinar el tiempo, o conociendo el tiempo que uno tarda en llegar y la velocidad promedio, puede uno determinar la distancia. Ese concepto tan sencillo resulta que es la parte central en la mecánica clásica. Y dentro de eso tenemos pues el reto de enseñar, de transmitir qué concepto representa y de qué manera en realidad se usa en la parte de mecánica. Dentro de eso tenemos pues que de aquí para rectoría, si uno se va por Insurgentes, pues es de bajada, entonces puede uno caminar más rápido. Si viniera uno de regreso es de subida, entonces viene uno más lento, y si uno no tiene buena condición, como a mí me pasa, uno empieza a agarrar uno al principio muy bien, y luego al rato va uno ya más lento, entonces la velocidad varía. Hay una velocidad promedio, que es la que uno usa para calcular cuánto tiempo va uno a llegar a rectoría, pero la velocidad también va variando. Entonces tenemos una velocidad instantánea, una velocidad media. Y además de eso, tenemos una serie de conceptos adicionales, que es lo que he estado haciendo aquí en este momento. Me estoy moviendo a una cierta velocidad, pero al final de cuentas no cambio de posición. Estoy
moviéndome y regreso a una cierta posición. La velocidad se estima en realidad como el cambio de posición, el desplazamiento. Y cuando yo estoy aquí moviéndome, estoy regresando al mismo punto, y entonces no tengo desplazamiento. Mi velocidad, por lo tanto, es cero. Y lo que tenemos en realidad, porque claramente me estoy moviendo a una velocidad cero, pero estoy moviéndome y gastando tiempo aquí un par de metros, ese es el cambio de lo que tendríamos en la distancia recorrida, o cuántos metros, o cuánto, lo que uno quiera, en el tiempo. Y eso es en realidad la rapidez. Y los conceptos son distintos. Cuando uno usa la velocidad es la parte del cambio de posición, y la rapidez es en realidad nada más la distancia recorrida entre el tiempo. Y esa parte de conceptos permean por todos lados. Si uno, por ejemplo, trata de hacer, estimar el trabajo que uno hace, mi trabajo es mover aquí la pared, que no sé si sea falsa o si se mueva, pero parece que yo puedo estarme aquí todo el día transmitiendo energía a este asunto, pero la pared no se mueve. Y la forma en que se define el trabajo es sencillamente la fuerza aplicada a un objeto por la distancia, por el desplazamiento, el cambio de posición. Entonces, si mi trabajo es mover la pared no se mueve, en realidad el desplazamiento que tengo es cero. Y si uno multiplica la fuerza que te use, poquita como le hice ahorita, o más fuerte si me empiezo a desesperar, al final de cuentas, si el desplazamiento es cero, el trabajo es cero, ¿sí? Y ese es en realidad un concepto a lo mejor gracioso para los estudiantes, porque pues si uno se va al trabajo y lo que hace uno llega y se siente en la silla, no hace uno nada, uno puede completar su jornada de trabajo de sus 8 horas, pero en realidad uno no hizo ningún trabajo en el sentido físico. Hay que usarlo con el concepto de desplazamiento, y permea por todos lados. Y con ello podemos hacer jugar con nuestra formulita de la distancia y tiempo y la velocidad, y entender bien qué es lo que significa la parte de velocidad. La otra parte importante, que es una diferencia entre la velocidad y la rapidez, es que en la velocidad uno puede, la rapidez es nada más la distancia que uno cubra entre el tiempo, pero la parte de velocidad tiene un concepto añadido, y ese concepto añadido es que yo puedo moverme en diferentes direcciones, y tengo que saber en qué dirección me moví. Incluso puede uno, que no lo voy a hacer para no caerme, puede uno tomar el plano vertical, y sube uno y baja, y se puede mover en todas las coordenadas. Si uno lo usa en geográfico, con nuestro ejemplo de ir a rectoría, pues es claro que para irse de donde estamos, ahí la flechita, a la rectoría, uno se va a mover hacia el noroeste, ¿sí? Entonces, la parte de la velocidad es un concepto vectorial, la parte de la rapidez es un escalar, es un número que podemos sumar y restar. Y la otra parte es suma y resta, pero la suma y resta de vectores. Y la parte de la dirección es crítica, o sea, la parte de la dirección del vector es crítica para entender todos los demás conceptos de lo que es el trabajo, lo que es la potencia, lo que es todo el desarrollo de las matemáticas. Y con eso podemos ir desarrollando una serie de conceptos adicionales. La segunda ley de Newton, bueno, imagino que todo el mundo se la sabe, así que no se las pregunto, pero
la fuerza, la segunda ley de Newton nada más nos dice, bueno, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y muchas de las preguntas son simples. ¿Por qué es la aceleración? Si al final de cuentas decimos que uno le aplica una fuerza a un objeto y el objeto se mueve, entonces uno esperaría que fuera la parte de la velocidad. Sin embargo, lo que hace la fuerza es cambiar el estado de movimiento del objeto. Si este está en reposo o está en movimiento, lo que va a hacer uno es, al aplicar la fuerza, cambia uno la tasa del movimiento, cambia uno, altera la velocidad. Si el objeto estaba en reposo, uno le aplica la fuerza, este va a cambiar, y la manera en que cambia es que se acelera. Si el objeto se está moviendo y uno lo para, uno está desacelerando. Pero es la tasa de movimiento la que se está haciendo y no importa la velocidad. De hecho, un objeto se puede estar moviendo sin aplicarle fuerza. Y cuando uno aplica fuerza, lo que hace uno es cambiar la parte del movimiento, que es en realidad la primera ley de Newton por la inercia. Un objeto permanece en reposo o en movimiento constante, a menos que haya una fuerza desbalanceada que lo altera. Y la fuerza balanceada y desbalanceada en las ecuaciones de Newton está justo con la parte de la dirección. Cuando uno aplica una fuerza, por ejemplo, si ahorita invito a alguien y nos podemos aquí a mover el escritorio, como hace rato movieron la mesa un poco más grande, si uno le aplica la fuerza de un lado y el otro le aplica una fuerza igual del otro lado, el objeto no se mueve. La única manera en que se mueva es que uno de los dos le gane al otro, o uno se distraiga y el otro lo empuja. ¿Sí? Eso es la fuerza desbalanceada, y para ello necesitamos el concepto de vectorial, y realmente las ecuaciones de Newton tienen una parte vectorial que está dada con el coseno de un ángulo para saber en qué dirección están aplicándose las fuerzas, y lo que se mueve es la fuerza neta o la fuerza de desbalance para hacer el objeto. Y esta serie de conceptos nos permiten ir avanzando para que los estudiantes logren entender de alguna manera todo el resto de los conceptos. Yo voy a abreviar el asunto, pero permea para todos lados. De hecho, cuando uno logra transmitir esa parte a nuestros estudiantes, en cierta manera lo que, aparte de tratar de que ellos entiendan, y uno también de pasadita con las preguntas, lo que está uno haciendo es también transmitirles la curiosidad y el interés de ver cómo se hacen las diferentes conexiones. En nuestras ecuaciones sencillas de velocidad, distancia en tiempo y todo lo que demás conecta, si movemos la distancia, o sea, si en vez de ir a Rectoría resulta que ahora vamos a la Colonia del Valle o vamos a la instalación de Fundación UNAM, un poquito más lejos, entonces uno modifica la distancia. Si uno mantiene la velocidad, pues lo que uno está haciendo es aumentando el tiempo. ¿Sí? Y de igual forma, si uno modifica el tiempo, uno puede modificar la parte de la distancia. Dentro de esta ecuación sencilla tenemos un caso particular que es el primero de velocidad igual a distancia entre tiempo, cuando la velocidad la mantenemos constante. Cuando la velocidad la mantenemos constante, la única manera de mantener una velocidad constante, si la d cambia y la t cambia, es que cambien en la misma proporción. ¿Sí? Y normalmente uno lo que tiene es que la distancia pues la puede uno controlar, el tiempo también, pero si trata uno de mantener la velocidad constante, llega uno a tener el problema de que las distancias y el tiempo estén variando de una manera conjunta. Y eso es lo que en realidad tenemos en la parte de la teoría de la relatividad especial y la general, en donde la velocidad son velocidades
de la luz o velocidades cercanas a la luz. A esas velocidades, la distancia y el tiempo, la velocidad no puede pasar arriba de la velocidad de la luz. Entonces lo que tenemos que hacer es que el tiempo y la distancia, los dos se modifiquen. Y eso tenemos como la parte básica de la relatividad especial, en donde pues, los postulados, uno de ellos es que la velocidad de la luz es una velocidad constante en el vacío y no puede subir, y a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, de hecho ya 3/4 de la velocidad de la luz son velocidades relativísticas, y la distancia, o sea, lo que es el espacio y el tiempo están ligados. Y los conceptos los tenemos por todos lados, en lo que esto implica, que modifica lo que entendemos como espacio. Normalmente el espacio, la mecánica clásica, que es el que vivimos y estamos muy acostumbrados, es más bien como esta parte del escenario, es el lugar en donde se hace algo, donde ocurre algo. Pero uno se va y el espacio permanece, y de hecho uno puede estimar la velocidad y las direcciones de movimiento, que estoy aquí, en relación al sistema de coordenadas, que es nuestro sistema de referencia, que es de estos sistemas de referencia en la parte básica, conocidos como sistemas inerciales o sistemas que no están acelerados. ¿Sí? Y eso es la parte de lo que cambia con entender que cuando la velocidad uno la pone constante, uno está variando las dos condiciones al mismo tiempo. Y esto es lo que permea ahora en lo que entendemos del universo y demás. Literalmente con el Big Bang lo que hacemos es creamos el espacio-tiempo. Y la parte de aceleración acelerada que tenemos ahora en la expansión del universo, se está expandiendo en qué, o sea, cómo funciona la parte de espacio-tiempo. Y lo que vemos en lo que representa para todo el resto de las ecuaciones normales, si vemos la ley de Newton de la gravitación universal, pues es la fuerza es igual al producto de las masas entre la distancia al cuadrado multiplicado por la constante gravitacional, y eso lo usamos para entender el movimiento de los planetas, de los satélites, de todo lo que tenemos aquí, de una manera muy sencilla. Resulta que ahora esas partes varían, y lo que tenemos es incluso en un momento dado la posibilidad de cambiar y alterar la parte de las masas, y esta parte de los conceptos la podemos ir ligando de una manera relativamente sencilla. Tenemos también lo que ocurre en la parte de los hoyos negros, ahora que falleció Hawking, lo podemos usar para, bueno, más bien para ver si alguien sabe siquiera quién es este señor. En la parte de los hoyos negros, ¿qué es lo que pasa? Y entendemos el hoyo negro pues como algo que se está comiendo todo, y que la gravedad es tan alta que incluso la luz es incapaz de salir. Y lo que normalmente vemos o percibimos de la parte del hoyo negro en las observaciones astronómicas es lo que es la parte de la superficie exterior del hoyo negro, que es en realidad una frontera, y es esta parte del horizonte del hoyo negro. Cuando se ve la luz o cualquier masa que vaya siendo atraída por el hoyo negro, lo que ocurre es que vemos como que la luz cada vez va más lenta, y de hecho cambia a la parte del corrimiento rojo y demás, pero no podemos percibir en el momento en que el hoyo negro se la traga, o se traga a la masa. Y esto es parte de lo que ocurre, y lo que estamos viendo en realidad es la forma en que estimamos las velocidades en esta otra parte de lo que es la parte relativística y la parte de mecánica cuántica. Y lo curioso es que podemos ir pasando los mismos conceptos que teníamos. De hecho, Einstein y todos los que desarrollaron esta parte de la relatividad partieron de la base de los conceptos newtonianos.
O sea, lo que ellos tenían como herramienta era la parte de la mecánica clásica. Y a partir de la mecánica clásica lograron hacer esta parte. De hecho, una aparente discrepancia entre la parte de mecánica clásica y la parte de la mecánica de electromagnetismo, de la inconsistencia que hay en las ecuaciones de mecánica clásica con las ecuaciones de Maxwell. Y los conceptos, la idea al final de cuentas es que los conceptos están, y es lo mismo que pasa en todas las ciencias, construidos en los desarrollos anteriores. Si podemos transmitir de qué manera estos conceptos forman la base, pues incluso a nuestros niños se les va a hacer más fácil. ¿Por qué tenemos que estudiar lo que hizo Arquímedes hace quién sabe cuántos años? O lo que hizo este señor Galileo, si ya estamos en el siglo XXI lleno de otras cosas. Resulta que la forma en que tenemos para avanzar en la parte de ciencia es construir, estamos construyendo un edificio a partir de pequeños bloques. Entonces, y lo tenemos en muchísimos otros lados. Ya no voy a usar las transparencias, ya me fui nada más platicando, pero es la forma en que realmente esto funciona. Y la manera en que ligamos los conceptos, si nosotros tenemos una base sólida de esos conceptos, tenemos una mayor capacidad de poderlos entender. El problema es cuando tratamos de correlacionar o ligar conceptos en donde no tenemos idea del concepto. Entonces el asunto se complica. Y el mensaje al final de cuentas es que ojalá y que lo hiciéramos desde las primeras etapas en los kinders, en la primaria y demás, antes de que lleguen a nuestro bachillerato. Es la forma de irlo construyendo. Los conceptos tienen que quedar claros y uno los tiene que manejar y poderlos entender y comprender. De esa forma uno puede tener la capacidad de ir entendiendo. Y ahora el asunto se vuelve mucho más crítico por la gran cantidad que tienen los muchachos de información. Dentro de eso, el reto que tenemos en el bachillerato, en las escuelas, facultades, es el que tengamos la capacidad de proporcionarles una crítica, una manera de evaluar, de analizar, de entender los conceptos. Acostumbrarse a que los conceptos tienen que ser discutidos y criticados para poderlos entender y usar. En la medida en que estemos en esta ignorancia, que es una ignorancia a nivel de todas las sociedades, tendremos mucho menos capacidad de poderlos usar de una manera más eficiente. Y el reto es para nuestro sistema de bachillerato, el cómo logramos nosotros transmitir esta parte dentro de lo que hacemos todos los días en la enseñanza y el aprendizaje. Y verlo también pues, como un binomio que no puede uno desaturar. A veces uno sí se desespera y dice uno, bueno, yo llegué, di mi clase y enseñé. Si aprendieron, pues no salió otra, es otro cuento. Pero en general, uno pues debería de tener como meta no enseñar que o no le paguen, sino que los muchachos y muchachas aprendan. Y pues muchísimas gracias, ya me extendí, pero